19 de julio de 1890 ocurrió la última ejecución pública en Madrid, pero vamos a ir al principio de la historia. Pero antes de empezar con el caso te animo a que te suscribas y le des a me gusta a este vídeo para saber que te gusta este tipo de contenido y seguir haciendo más. Y ahora sí, empezamos. Todo ocurrió en 1888, en el número 109 de la calle Fuencarral. De los 5 balcones del cuarto piso empezó a salir humo. A las 2:30 de la madrugada un vecino del segundo piso del mismo edificio vio que salía humo de los 5 balcones, entonces se puso a gritar. El portero del edificio fue de inmediato al juzgado de guardia del distrito, solicitando ayuda judicial para poder echar la puerta abajo, ya que en aquella época no se podía. Don Felipe Peña, que era el juez que estaba en ese momento en el juzgado, rápidamente acompañó al portero con 2 guardias para echar la puerta abajo. Cuando consiguieron abrir la puerta con ayuda de un cerrajero y entraron dentro del piso, estaba todo lleno de humo. Pero lo que se encontraron ahí no se lo esperaban. Ellos pensaban que se iban a encontrar con algún tipo de incendio o cualquier otra cosa, pero lo que se encontraron fue el cuerpo de doña Luciana Borcino, sin vida, calcinado. ¿Pero quién era doña Luciana? Doña Luciana era la viuda de Vázquez Varela. Tenía 50 años. Tenía varios bienes que tenía rentados y le proporcionaban una cantidad de 50.000 duros al año. Doña Luciana tenía un hijo de 23 años, llamado José Vázquez Varela. Su hijo era un bala perdida, y en el momento del suceso estaba cumpliendo condena en la cárcel. Esta vez fue por hurto en una cafetería. Pero no era su primera condena, sino la tercera. La primera vez que lo encerraron fue por golpear a su madre. La segunda vez fue por darle unos navajazos a su amante, Dolores Gutiérrez, a quien la llamaban Lola la billetera. Las amistades de este joven eran gente que él había conocido en la cárcel, es decir, no era gente que precisamente fuera trigo limpio. Personas que habían cometido desde robos hasta homicidios. José solo se ponía en contacto con su madre para pedirle tabaco, dinero o comida. Pero cuando su madre tardaba un poquito más en enviarle estos productos, José llegaba a amenazarla. Ella siempre le decía textualmente: «Así no se trata a una madre, y menos amenazarla con que le quieres quitar la vida». Pero vamos a volver a doña Luciana. A esta mujer no le solían durar mucho las empleadas de hogar, ya que tenía un carácter muy fuerte. Era una mujer muy grandona, muy fuerte, y era capaz de defenderse solita. Pero vamos a volver al día de los hechos. Doña Luciana se encontraba a los pies de su cama. Su cuerpo aún echaba humo, pero se podían apreciar ligeras manchas de sangre en el pecho. Los agentes empezaron a recorrer la casa y en la cocina se encontraron a otra mujer. Esta estaba inconsciente, junto con el perro de doña Luciana, que también estaba inconsciente. Cuando consiguieron reanimarla, esta dijo no acordarse de nada. Contó que su nombre era Higinia Balguer y que llevaba 6 días trabajando en esa casa. Entonces, ¿quién era Higinia? Higinia era una mujer de 28 años. No se la consideraba precisamente trigo limpio. Higinia había vivido con el cojo mayoral. ¿Quién era el cojo mayoral? Era un hombre que tenía un puesto de bebidas frente a la cárcel. Este conocía al hijo de doña Luciana. Pero antes de trabajar en la casa de doña Luciana, Higinia había estado trabajando en otra casa, la de Millán Astray. ¿Quién era Millán? El director de la cárcel, que fue quien recomendó a doña Luciana contratar a Higinia. Higinia nació en un pueblo de Zaragoza. Ella era alta y delgada. Se la consideraba una mujer analfabeta, ya que no había recibido estudios. Sin embargo, la describen como una mujer que tenía un talento natural y una refinada malicia. Una mujer con mucha imaginación y con pocos escrúpulos. Cuando interrogaron a Higinia, esta dijo no recordar nada, que lo único que recordaba era que ella había llegado por la noche y doña Luciana estaba con un hombre. La dijo que no necesitaba nada y que se podía retirar, entonces ella se fue a dormir a su habitación. Y que se despertó por el humo. Pero cuando quiso salir y quiso avanzar, el humo la hizo desmayarse. Cuando los forenses le realizaron la autopsia a doña Luciana, pudieron demostrar que había 3 puñaladas en el pecho. Una de ellas le había atravesado el corazón, lo que hizo que su fallecimiento fuera instantáneo. Tanto la cabeza como las extremidades estaban calcinadas. El intento de incineración de doña Luciana había tenido lugar post-mortem. Y la hora del fallecimiento fue las 10 de la noche del día anterior al hallazgo del cuerpo. El juez ordenó que había suficientes indicios de criminalidad contra Higinia, con lo cual la metieron en cárcel incomunicada. Después de esto interrogó al hijo de doña Luciana, quien dijo que no sabía que su madre tenía enemigos para que llegaran a tal punto de terminar con su vida.
No le sorprendió mucho, él no sabía quién podía haber sido. Decía que tenía un carácter muy fuerte, pero que para llegar a tal punto no había nadie que quisiera terminar con su vida. Se empezó a barajar que la hipótesis había podido ser un robo, puesto que el armario de doña Luciana estaba como revuelto, como si alguien hubiera estado hurgando en él. Y en otra habitación se había encontrado un pañuelo con joyas envueltas. El director de la cárcel, Millán, le ofreció al juez ayudarle a esclarecer el crimen, ya que como conocía a Higinia y conocía a su hijo, creía que podía ayudar. Con lo cual este juez autorizó a Millán, el director, a ir a la cárcel de mujeres para poder hablar con Higinia, a ver si conseguía sacarla algo. El director de la cárcel habló con Higinia y le aconsejó que dijera la verdad, que iba a ser lo mejor para salvarse, por lo que ésta llegó a la conclusión de que si se declaraba culpable, se libraría. Ante el juez, Higinia dijo que ella había roto un jarrón y que la señora se puso como loca. Ella le dijo a doña Luciana que iba a pagar con el dinero del sueldo el jarrón, pero esta no quiso. Esta empezó a elevar el tono, a ponerse cada vez más brusca, a insultarla y a faltarle al respeto. Higinia en ese momento tenía un cuchillo en la mano y también se estaba empezando a poner nerviosa, por lo que en un arrebato de nervios la apuñaló 3 veces. Se empezó a poner nerviosa, no sabía qué hacer porque había acabado con la vida de su señora, por lo que decidió quemar el cuerpo. Utilizando grasa que había en casa, trapos, todo lo que pillaba en la cocina, fue con lo que realizó la cremación. Pero más tarde, Higinia decidió cambiar su versión. Y la que dio esta vez... Vamos a ella. Higinia llegó ante el juez llorando y muy nerviosa. Confesó al juez que había robado un rollo de papeles, pero que ella no sabía que eran 92.000 reales. Y por la tarde se los entregó a una amiga suya, Dolores Ávila. Esta se los dio envueltos en un pañuelo. Higinia le dijo que podía convencer a su amiga para que le devolviera este dinero, por lo que tanto el juez como el fiscal decidieron ponerse en contacto con el director de la cárcel para que encontrara a Dolores. Este la encontró y la llevó a la cárcel de mujeres a hablar con Higinia, quien le pidió hablar a solas con Dolores. ¿Y qué hicieron? Concedérselo. Obviamente esto es una irregularidad. Vamos a partir de la base de que el mismo juez le está dejando cuando el mismo juez le ha dicho que tiene que estar incomunicada. Entonces, escúchame, ¿qué está pasando aquí? Después de Higinia hablar con Dolores, pidió hablar con el juez. ¿Para qué? Para cambiar por tercera vez su versión de los hechos. En esta confesión declaró que el hijo de doña Luciana, José, era el culpable de todo. Que José junto con 2 amigos habían llegado a la casa. 2 amigos suyos fueron los que terminaron con la vida de su madre en el dormitorio mientras José estaba con ella en la cocina. Que a ella le dieron 1000 pesetas para que mantuviera la boquita cerrada y también añadió que el director de la cárcel estaba compinchado, que todo era obra suya, que todo lo había planeado él y que le había proporcionado la salida al hijo de doña Luciana, a José. ¿Qué pasa? Que esta confesión la deja como encubridora, no como asesino. Su confesión fue tan creíble para el juez que decidió meter en prisión sin fianza al director de la cárcel. Después de esto registró su despacho y no encontró nada que le pudiera incriminar. El juez ordenó un careo entre Higinia y José. Esta acusó a José de ser el asesino de su madre, por lo que el juez se puso a investigar si el director de la cárcel, Millán, había proporcionado la salida de José ese día. Además de esto, un funcionario de la cárcel escuchó decir a José que había terminado con la vida de su madre y que eso le daba acceso a disfrutar de una jugosa herencia. También hubo numerosos testigos que declararon haber visto a José por la calle. De hecho, más de uno declaró haber tenido bronca con él. Las palabras de Higinia al juez fueron las siguientes: el señorito mató a su madre y el señor Millán lo planeó. Yo iba a ser pagada generosamente por dejarle entrar en casa. A los 38 días se dio por terminado el sumario y mantenieron el procesamiento hacia Higinia Balguer, José Vázquez Varela, Millán Astray, Dolores y María Ávila. Estas 2 son hermanas. También dejaron sin efecto los procesamientos de los amigos y supuestos cómplices del asesinato de doña Luciana. El juicio tuvo lugar el 26 de marzo de 1889. Fue un juicio tan sonado que miles de madrileños se presentaron en la puerta de los juzgados para intentar entrar en la sala. El fiscal calificó los hechos como robo con homicidio e incendio y pidió para Higinia Balguer la pena de muerte por el primero y la reclusión perpetua por el segundo. Para Dolores Ávila, como encubridora, una pena de 18 años de prisión mayor. Además de esto, Higinia fue acusada por quedarse con las joyas de doña Luciana y los 92.000 reales. En la primera sesión del juicio, Higinia dijo que todo era mentira, que todo lo que ella había declarado era falso, y que la verdad era que ella había terminado con la vida de doña Luciana sin ayuda de nadie. ¿Qué pasa? Que es que esta ya sería su 4ª declaración, así que decidieron hipnotizarla, cosa que al final no sirvió de nada.
Pero por si esto no fuera poco, el 5 de abril Higinia decidió volver a cambiar su declaración. Esta vez Higinia dijo que la autora de los hechos fue Dolores, que mató a doña Luciana con una navaja mientras ésta le estaba sujetando. Además dijo que todo esto fue porque estaban intentando robarla. Ella dijo que participó en este delito porque Dolores la tenía amenazada. Sin embargo, ninguno de los abogados creyó en esta versión, por lo que el juicio fue suspendido hasta el día 24. Finalmente, la sentencia fue dictada el 29 de mayo de 1889, en la que Higinia fue condenada a pena de muerte y a 18 años de reclusión por el incendio. A Dolores de Ávila la condenaron a 18 años de reclusión. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que decretaba la muerte de Higinia a garrote vil y los 18 años de prisión de Dolores. Higinia fue ejecutada en la cárcel. En la tribuna estuvieron el alcalde de Madrid acompañado del duque de Alba y la novelista doña Emilia Pardo Bazán. Colocaron a Higinia en la silla del garrote, le ataron las muñecas y los tobillos y con la cara tapada Higinia gritó sus últimas palabras. Dolores, 14.000 duros. Tengo que decir que la ejecución fue el 19 de julio de 1890. Su cadáver fue expuesto durante 9 horas como ejemplo social. Pero también se dice que hay detalles que no se tuvieron en cuenta, como por ejemplo que en la escena del crimen había cosas que no cuadraban. Al perro le habían dormido, le habían suministrado narcóticos para evitar que atacase. Es decir, esto quiere decir que había personas desconocidas en la casa, porque el perro sí se llevaba bien con gente que conocía, nunca tendía a atacar, pero si entraba alguien que no conocía, el perro se lanzaba. Nunca se miró qué le suministraron a ese perro. Otra cosa que no se tuvo en cuenta fue que en la alfombra donde se encontraba el cuerpo de doña Luciana se encontraron 5 puntas de cigarro, 7 cerillas y un papel de fumar de un color diferente al de las colillas. ¿Qué pasa? Que bueno, dices, bueno, puede ser de Higinia, ya, pero es que ni Higinia ni Dolores fumaban. Además de otros detalles como por ejemplo el arma que utilizaron para apuñalarla, la fuerza, ya que recordemos que doña Luciana era una mujer fuerte y podía defenderse sola y las otras dos mujeres pues con fuerza poca. Es más, se dijo que la fuerza con la que se la apuñaló fue más bien la fuerza ejercida por un hombre que por una mujer. ¿Y tú qué crees que sucedió realmente? ¿Crees que realmente fue Higinia? ¿Crees que fue Higinia con Dolores? ¿Crees que realmente fue su hijo, la versión que contó del hijo y el director? Déjamelo abajo en comentarios, que también quiero saber tu opinión, hombre. Nos vemos en el próximo caso. Chao.